Luego está también poder formalizar todos estos enfoques para poder entregar, digamos, como les mencioné, un adecuado marco para que el trabajador minero conozca. Yo he tenido oportunidad de conocer muchas empresas en las cuales ese marco no lo tienen. Ni siquiera hay un adecuado formulamiento en la inducción del personal. Y eso es como que el personal entra, pero no sabe quién es su jefe o quiénes son los que forman parte en esta organización. Entonces, hay que entregar un manual de personal en la empresa minera, que es lo más recomendable, donde al menos se conozca quiénes son los que están liderando la organización. Y esta es una herramienta útil, que le va a permitir al trabajador sentirse orientado. Es un lenguaje sencillo, es una forma también de poder enamorar al trabajador. Y esto le va a servir como referencia para él mismo. Este manual debe estar en una carpeta, ¿no? Bueno, ya es imaginación de ustedes en dónde lo van a colocar, cómo lo van a colocar, quién le va a entregar y cómo va al trabajador ustedes a hablarle respecto a este tema, que es mi primera, digamos, mi primer marco de información, llamémosle así, del conocimiento o de inducción al trabajador. También en este manual es una recomendación, se debe de contemplar las siguientes variables. A veces en un lenguaje sencillo que el trabajador conozca la visión de la empresa, en un lenguaje sencillo que conozca la misión de la organización, en un lenguaje sencillo que conozca la historia de la organización, en un lenguaje sencillo que conozca cómo es el organigrama, en qué puesto él está, en qué nivel se encuentra. Si tú comunicas a tu gente te va a devolver el doble de esta comunicación. Pero si uno lo deja incomunicado, ellos no van a ofrecer lo que tú quisieras esperar de ellos. Eso también es otra forma para que tú puedas incorporar gente, que tú tengas tu marco regulatorio para que el personal ingrese a tu organización. También están los grados y niveles que se encuentran en la empresa, por ejemplo, peón, por ejemplo, capataz, por ejemplo, jefe de guardia, etcétera, ¿no? Las descripciones cortas de las funciones. Y esto permite al trabajador conocer qué niveles podría él lograr llegar. También están las normas del personal, los permisos, los horarios de trabajo, las políticas de gasto, la evaluación del desempeño, las normas para poder quejarse, los procedimientos administrativos. O sea, esta norma te permite entregar al trabajador todo lo que tu empresa, en un lenguaje sencillo, entendible, puedas tú dar a conocer al trabajador. También aquí vemos alguna estructura, como ya hemos visto nosotros, estructura amplia, piramidal, donde el trabajador le cuesta lograr llegar a conversar, donde las políticas de puertas abiertas no existen. Sin embargo, en una estructura achatada, la situación es distinta, la situación de políticas de puertas abiertas es mejor. Y yo creo que si uno quiere tener gente que pueda quedarse, gente buena y quiera quedarse, tú también tienes que, como empresa, brindarle esa estructura o ese soporte para que el trabajador se quede. Aquí hay un fundamento del comportamiento organizacional minero. Miren cómo comenzamos, ¿no? Yo creo que sin esta estructura nosotros no podríamos, en cierto modo, entender qué es lo que pasa en una organización minera y si es que nosotros no cumplimos algunos de estos requisitos. En primer lugar, ya conocemos el tipo de organización, también conocer la parte de la filosofía organizacional minera, que en este caso la filosofía organizacional minera vienen a ser los valores. Esto también le da un soporte, porque acordémonos que si yo quiero gente, trabajador minero, capaz, debe de ser capaz en qué. No solamente debe ser capaz en la parte del conocimiento intelectual, sino debe de ser capaz emocionalmente hablando, capaz en poder trabajar en equipo, capaz de poder saber comunicar, capaz de poder liderar, capaz de poder ejercer muchas formas de trabajo
que uno pueda delegar, ¿no? O sea, que el trabajador ya no sea un trabajador dependiente, sino que sea un trabajador que tome decisiones y que busque soluciones a los problemas. Entonces, hay también toda esta estructura que nosotros debemos de conocer y que en este caso está centrado en lo que son los valores. Está también la parte social, cómo la empresa se ve socialmente. Hay empresas que tienen una reputación negativa con la comunidad, por lo cual imagínate cómo vas a poder reclutar gente que no quiere trabajar en una empresa que tiene un problema con la propia comunidad. También ese factor es importante que se pueda resolver. También está el factor económico. ¿Tú crees que hay un trabajador que quisiera trabajar en una empresa minera donde lo exploten? Yo creo que no. Entonces, tampoco nosotros por decencia o por decencia humana podemos permitir esas clases de atropellos contra la dignidad de otra persona. También esos factores son importantes, porque si no el trabajador trabaja un mes contigo, pero a la siguiente semana se va, al siguiente mes se va a ir. Y por lo tanto esa inversión que te amerita el poder capacitarlo, el poderle que aprenda, te va a resultar mucho más caro. Entonces también ese factor económico uno lo debe de contemplar, ¿no? ¿Quién no quiere trabajar en una empresa donde le paguen bien? Entonces también estas cosas uno lo tiene que considerar. Luego la organización formal, la política de la empresa es importante, el nivel de liderazgo, la estructura, los procedimientos, porque a veces hay tantas formas de personas que quieren lograr mandar un mensaje, pero son varios que quieren entregar el mismo mensaje. Y ese mensaje al final se enreda. No logran entender porque todos quieren figuretear, como se puede decir. Entonces, ahí también hay un problema, ¿no? También está el ambiente social, que ya lo mencioné. Y bueno, todos estos factores que forman parte macro para que un trabajador se quede en la empresa tienen un importante peso en la organización. Aquí hay algunas estructuras organizacionales, ¿no? Yo creo que algunas de ellas son muy parecidas a los que nuestras empresas mineras se encuentran en estos momentos y que en la primera, por ejemplo, nos menciona que es una organización alta, que quizás es difícil poder llegar arriba. La siguiente es una organización plana, achatada, donde es más fácil poder lograr llegar a la persona. Aquí vamos a ver algunas variables de conceptos que están dentro de la parte de nuestro subsistema. Y en estos momentos hablamos sobre lo que es el elemento, que es la unidad mínima indivisible del trabajo. Son definiciones que también son mencionadas. La tarea, que es la actividad individualizada e identificable como diferente al resto. Función, que es un conjunto de tareas. El puesto, que son una o más funciones que se organizan y que constituyen una nueva unidad. Entonces, cuando ustedes van a poder incorporar gente, tienen que también conocer el análisis del puesto de la persona que van a contratar. Por eso es que le mencioné la parte estructural. En primer lugar, debe haber un análisis del puesto. ¿Cuántos puestos hay en su empresa? A veces hay empresas que tienen 50, 200, por ahí. Si son 50, deben haber 50 análisis de puesto. Y que eso es importante que se conozca, porque sin este análisis de puesto, yo no voy a saber qué clase de persona va a ingresar a mi organización. Hay muchas empresas que solamente hacen esto, pero no se basan en el análisis de puesto, por eso es que fallan, por eso es que hay problemas. Lo principal es que primero identifiques lo que va a hacer la persona en el puesto que estás creando. Y de acuerdo a esto, recién tienes que elaborar lo que viene a ser tu estructura para poder seleccionar el personal. El análisis de puesto es el procedimiento de obtención de información. O sea, que tú lo que tienes que hacer es analizar el puesto en el cual vas a poder obtener información acerca de ese puesto, su contenido del puesto y sus aspectos relevantes, como por ejemplo de competencias del trabajador y que muchas veces ni se consideran que lo rodean. Y luego está la descripción del puesto. Es el documento que recoge la información obtenida por medio de análisis, porque uno para poder hacer el análisis de puesto tiene que analizarlo, quedando reflejado el contenido del puesto, así como las responsabilidades que son inherentes y que el trabajador lo va a tener que realizar. ¿Cuáles son las finalidades de esta fase?
ya les vuelvo a mencionar que sin análisis de puesto y sin la descripción del puesto, yo no voy a poder realizar algunas de estas variables que vamos a mencionar. No voy a poder reclutar personal. No voy a poder seleccionar el personal. No voy a poder formar, capacitar, entrenar, sensibilizar. No voy a poder generar una evaluación del rendimiento, porque no voy a tener un punto de comparación. No voy a poder realizar una valoración del puesto. Valoración se refiere a la ponderación económica que merece ese puesto. No voy a poder realizar un análisis de retribuciones sociales. No voy a poder medir el impacto de seguridad y salud. Y no voy a poder ejercer un plan de carrera. Es decir, voy a tener gente que va a estar obsoleta, haciendo una actividad durante años, lo mismo. Por eso les vuelvo a mencionar, sin análisis de puesto no voy a poder ejercer ninguna actividad más. Lo primero que tengo que en estos momentos realizar es tomar la decisión de hacer 50 análisis de puesto de todos los puestos que tengo en mi industria minera, desde la superintendencia hasta el puesto del asistente social, del peón, del capataz, del que trabaja con el SCUP. Entonces, de todos los puestos tengo que hacer un análisis de puesto. ¿Cuáles son estos métodos de análisis, descripción de puestos del trabajo? Entonces, dentro de lo que son los métodos, el estudio del análisis de puesto, vemos lo que es la observación directa. También tenemos el método del cuestionario, el método de entrevista, métodos mixtos, método del diario de actividades, método de incidentes críticos y método de recopilación de información. Entonces, hay algunos métodos que posteriormente lo vamos a estar revisando. La observación directa, ¿qué es? Ya comenzamos a analizarlos. La observación directa consiste en la observación del empleado mientras realiza la tarea y funciones propias de su puesto. Entonces, como ya les mencioné hace un momento, sin análisis de puesto, tú no puedes crear tu plan de medición para poder, entre otras cosas, seleccionar personal. Eso es como parte de la estrategia de recursos humanos porque el análisis de puesto está dentro de lo que es el área de recursos humanos. Pero también, antes que eso, debes de haber evaluado cómo está tu organización, si tiene visión, si hay misión, si cumple estructuras organizacionales, si la estructura piramidal no lo es, si hay una organización achatada, entonces tienes que analizar estas variables. En cuanto a observación directa, que es una de las formas para poder recoger información de mi análisis de puesto, esto se debe a lo siguiente, que tú tienes que comenzar a observar al trabajador cuando él está realmente trabajando, realizando tareas y funciones propias de su puesto. ¿Qué realiza, no? ¿Cómo logras llegar a eso? Y en este nivel están las características. Y es, usa en forma repetitiva tareas, periodo de adaptación y comunicación al empleado de que va a ser observado. O sea, también tienes que comunicarle que es para poder recoger información. Ventajas, es un procedimiento objetivo y empírico. Hay un registro sistemático y homogéneo de datos. ¿Y cuáles son los inconvenientes? Que el hecho de observar muchas veces interfiere el comportamiento. Obvio, porque muchas veces no nos gustan que alguien nos esté mirando. Entonces, nos incomoda esta situación. Ese es uno de los inconvenientes. Y se requiere tiempo y esfuerzo. No se usa en puestos no manuales, la persona observada no participa de forma activa. El cuestionario es un registro mediante el que se pretende recoger información. Entonces, esto es lo que hace el cuestionario, recoger información de todos los aspectos relacionados con el puesto. Las características es sencillo, fácil y de comprender. Lo rellena el titular del puesto y lo supervisa su superior inmediato. Solo un cuestionario por puesto, no por personas. Un cuestionario puede ser abierto o cerrado. Las ventajas, proporciona mucha información. Si el cuestionario no es exhaustivo, entonces ya vemos lo que es, en primer lugar, la observación directa. En segundo lugar, el cuestionario, que tiene sus ventajas. En siguiente lugar está el cuestionario diseñado por Matt Cormick,
Consta de 194 ítems agrupados en 6 áreas. Esto es para un conocimiento de ustedes. Cada una de las cuales incluye diversas secciones en las que se describen puras actividades que son netamente laborales, en condiciones del trabajo, que son características también del puesto. Las áreas a las que se hace referencia a esto son, por ejemplo, entrada de información, procesos mentales, acciones u operaciones, relaciones con otras personas, porque también esto es importante. Entonces, el siguiente es el cuestionario APK. La entrevista. ¿En qué consiste una entrevista? La entrevista consiste en recabar información del puesto mediante una entrevista realizada por el especialista. Hay especialistas que se encargan de realizar análisis de puesto. Y el titular del puesto. Conviene que la entrevista esté estructurada porque así ya uno tiene una fácil forma de poder conocer estas variables. Las ventajas, hay la versatilidad en la obtención de datos, ya que estos se obtienen cara a cara con el titular. Este es un método personalizado, hay una mayor riqueza informativa, hay una interacción directa que permite eliminar posibles problemas. ¿Cuál es el inconveniente que puede salir de esta situación? Es que requiere emplear grandes dosis de tiempo y esfuerzo porque esto resulta un poco costoso. Método del diario de actividades, que es otra variable, consiste en un autoinforme del titular del puesto. Entonces, aquí el que trabaja en el ambiente laboral, desarrollar un autoinforme de este puesto debe registrar de forma diaria y sistemática. Es diario y sistemático las actividades que él desarrolla, especificando el tiempo que les dedica. Es un método sujeto a distorsión muchas veces, dado que se trata de un autorregistro. Entonces la misma persona lo realiza. Los incidentes críticos, que es otra variable también que se toma como parte del análisis de puesto, consiste en estar observando y detectar las actuaciones del titular del puesto a analizar. Y esto conlleva consecuencias que muchas veces es positiva, con el objeto de captar y registrar las conductas o incidentes que son indispensables para el buen desempeño del puesto de trabajo. Entonces, tenemos otra variable que son los incidentes críticos, que también son importantes poderlos conocer. Y la final, que son los métodos mixtos, consiste en el uso de varios métodos al mismo tiempo. Puedes usar la observación directa, los incidentes críticos o el cuestionario. Entonces, usas varias herramientas. Normalmente se usa observación directa y entrevista. Y que a la vez puedes también traer consigo un cuestionario o una entrevista. Entonces, aquí hay algunas herramientas para que ustedes puedan recoger información. Y la final es la recopilación de información. Consiste en recabar la información acerca de todas las descripciones del puesto ya publicadas o bien realizadas en la misma empresa con anterioridad. ¿Cuáles son las etapas que uno tiene que desarrollar en esta función, digamos, de análisis del puesto que nos toca ahora poderlas analizar? Estas etapas son las siguientes, ¿no? En primer lugar, está la detección de la necesidad. En segundo lugar, está el establecimiento de los objetivos. En primer lugar, ¿cómo yo puedo elaborar un plan para poder detectar las necesidades de puesto que hay en mi organización? Debe de haber un plan. Y este plan trae consigo el poder elaborar una forma para poder detectar todas las necesidades de puestos. Luego, establecimiento de los objetivos, que en este caso se establece a partir de lo que es la selección, la valoración, la puntuación que le voy a dar. Luego, el establecimiento de responsabilidades. ¿Quién va a ser el responsable del proyecto? La determinación de los puestos que vamos a analizar, que viene a ser el inventario de puestos. Si en mi empresa minera hay
50 puestos, tengo que hacer 50 descripciones de puestos, 50 análisis de puestos. Y el organigrama, que también cumple un rol importante, y el establecimiento de los métodos que se van a usar depende de los puestos que vamos a evaluar en la organización. También la determinación de fechas, porque en nuestro plan debe haber unas fechas. Esto lo enumeramos cuando las empresas pues no tienen o quieren reformular su análisis de puesto. La preparación del material del trabajo usar, la comunicación, la recogida de información, la presentación final y posteriormente el seguimiento. ¿Cómo puedo yo identificar en esta fase? Que esto trae consigo la información o datos que son muchas veces necesarios para localizar el puesto en la organización. Y en esto nosotros tenemos que aprender a identificar. Hay puestos que muchas veces son repetidos. Hay personal que está haciendo doble función o el personal está realizando 2 veces la misma actividad. Entonces también uno tiene que poder identificar el contenido, que puede ser el área, el departamento, la sección, la denominación del puesto, qué nombre le voy a poner, el actual u ocupante, superior o jerárquico, va a pertenecer la fecha del cuando vamos a desarrollar.